la bienvenida al refugio de Morfeo. Ajusta el volumen de tu dispositivo a un nivel placentero para la escucha. Relájate y prepárate para adentrarte en el mundo de los sueños. Allá vamos. Hoy, viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. En la vibrante ciudad de Hamburgo, entre calles adoquinadas y bulliciosos mercados, vivía el profesor Otto Lidenbrock, un hombre cuya pasión por la geología lo había convertido en una figura conocida, aunque excéntrica, dentro de la comunidad científica. Su hogar, una casa llena de libros polvorientos, minerales brillantes y mapas detallados de todo el mundo, era un reflejo de su insaciable curiosidad por desentrañar los misterios más profundos del planeta. Lidenbrock dedicaba sus días a estudiar rocas, fósiles y teorías geológicas, siempre con una intensidad que intimidaba incluso a su sobrino, Axel, quien vivía con él. Un día, mientras revisaba un antiguo manuscrito islandés que había adquirido en una subasta, encontró algo extraordinario: un pergamino enrollado y cuidadosamente escondido entre las páginas. Al desenrollarlo, se dio cuenta de que estaba cubierto de caracteres extraños y símbolos enigmáticos. Fascinado, Lidenbrock dedicó horas a descifrarlo, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Finalmente, logró desvelar el mensaje. Era una declaración escrita por Arne Saknussemm, un enigmático alquimista del siglo XVI. En él afirmaba haber descubierto un camino hacia el centro de la Tierra, accesible a través del cráter de un volcán islandés. Esta revelación encendió una chispa de entusiasmo incontrolable en el profesor, marcando el inicio de una aventura inolvidable. El profesor, enardecido por el descubrimiento del enigmático mensaje, no perdió tiempo en planificar una expedición que, según él, cambiaría la comprensión del mundo para siempre. Con una energía arrolladora, convenció a su joven sobrino Axel, un muchacho sensato y algo aprensivo, de acompañarlo en la peligrosa empresa. Aunque Axel temía las consecuencias de semejante aventura, no podía oponerse a la férrea voluntad de su tío ni al fervor que irradiaba. Además, en el fondo se sentía intrigado por lo desconocido, aunque prefería no admitirlo. El manuscrito descifrado señalaba a Islandia como el punto de partida, más precisamente el volcán Snæfell, cuyo cráter, según las palabras de Saknussemm, conducía al centro de la Tierra. Guiados por esa promesa de maravillas y descubrimientos sin precedentes, partieron de Hamburgo con un equipaje cargado de instrumentos científicos, provisiones y mapas. Al llegar a Islandia, el profesor Lidenbrock y Axel se encontraron con la necesidad de un guía que conociera las inhóspitas tierras volcánicas del Snæfell. Fue así como reclutaron a Hans Belger, un cazador islandés de pocas palabras,
pero extraordinaria habilidad. Hans era un hombre de estatura imponente, con un semblante sereno y una capacidad innata para enfrentar las adversidades más extremas. Su experiencia en los parajes salvajes, su conocimiento del terreno y su calma inquebrantable lo convirtieron en el compañero ideal para una empresa tan peligrosa. Con Hans liderando el camino, el grupo emprendió el ascenso al Schneefels, un volcán imponente cuyo cráter había permanecido inactivo durante siglos. Los días se volvieron una mezcla de agotamiento físico y asombro ante la majestuosidad de aquel paisaje primitivo. Rodeados de rocas negras y glaciares que brillaban bajo el sol ártico, avanzaron hasta llegar al borde del cráter. Allí, con los instrumentos del profesor y las anotaciones de Saknussemm, identificaron la entrada al mundo subterráneo. Equipados con cuerdas, linternas y provisiones, el trío se adentró en la oscuridad, dejando atrás el cielo abierto para enfrentarse a lo desconocido. Cada paso los acercaba más a los secretos de la tierra. El viaje subterráneo comenzó como una combinación de maravilla y peligro, una mezcla que no tardó en poner a prueba la resistencia del grupo. Los pasajes oscuros, apenas iluminados por las lámparas que llevaban, parecían extenderse interminablemente en todas las direcciones. Cada caverna que cruzaban revelaba nuevos misterios, estalactitas que brillaban como cristales, fósiles de criaturas desconocidas y formaciones rocosas que desafiaban la imaginación. Pero junto con la fascinación vinieron las dificultades. El aire se volvía cada vez más denso, las provisiones disminuían y lo peor de todo, el agua comenzó a escasear. La fatiga se instaló en sus cuerpos. Axel, el más joven y menos experimentado del grupo, empezó a sentir el peso de la incertidumbre. A menudo era presa de pensamientos oscuros, y si nunca encontraban el camino de regreso a la superficie, y si el viaje al centro de la Tierra no era más que una quimera peligrosa. Sus miedos crecían con cada día que pasaban en la penumbra, lejos de la luz del sol. Sin embargo, Hans, siempre sereno y práctico, mantenía al grupo firme, encontrando soluciones para los problemas más apremiantes. Otto, por su parte, seguía impulsado por una curiosidad inagotable. Su entusiasmo por los descubrimientos le daba fuerzas para continuar, incluso en los momentos más desesperados. Un día, tras atravesar interminables túneles y galerías que se sumían en la penumbra, los exploradores llegaron a una caverna de dimensiones tan vastas que parecían no tener fin. Allí, ante sus ojos atónitos, se desplegó un espectáculo imposible. Un océano subterráneo que se extendía más allá de donde la vista alcanzaba. El techo de la caverna, iluminado por un extraño resplandor fosforescente, semejaba un cielo nocturno, mientras que el agua oscura y serena ocultaba secretos inimaginables.
La inmensidad de aquel paisaje subterráneo les dejó sin aliento. No tardaron en notar que este mundo oculto estaba habitado por criaturas que parecían sacadas de tiempos prehistóricos. Peces de formas extrañas nadaban cerca de la orilla, mientras que en la distancia podían distinguirse siluetas de reptiles gigantes que se deslizaban bajo las aguas. También descubrieron una flora desconocida, plantas gigantescas y algas luminiscentes que añadían un aire fantástico al lugar. Decididos a cruzar el océano para seguir su camino, construyeron una balsa rudimentaria con madera encontrada en la orilla. Mientras navegaban, enfrentaron tormentas violentas que agitaban el agua y amenazaban con destruir la embarcación. En uno de los momentos más aterradores, fueron testigos de un combate colosal entre dos criaturas titánicas, un plesiosaurio y un ictiosaurio. Las olas que generaban con sus movimientos casi volcaron la balsa, pero la visión de aquellos seres extintos llenó a Otto de euforia científica. Axel, en cambio, se aferraba a la embarcación con todas sus fuerzas, aterrorizado y maravillado al mismo tiempo. Tras cruzar el inmenso océano subterráneo, el grupo llegó a una nueva sección del mundo oculto, un paisaje compuesto de rocas colosales y cañones profundos. Mientras avanzaban con cautela, descubrieron una inscripción grabada en una pared de roca. Era la firma de Arne Saknussemm, el alquimista cuyo mensaje los había llevado hasta allí. Aquellas palabras confirmaban que estaban en el camino correcto, un descubrimiento que reavivó la determinación del profesor. Para Axel, sin embargo, era un recordatorio de lo lejos que se encontraban de la superficie. El entusiasmo duró poco. Mientras exploraban un estrecho túnel en busca del próximo paso, un deslizamiento de tierra inesperado bloqueó su salida, atrapándolos en un espacio claustrofóbico. La falta de oxígeno comenzó a pasar factura. El aire se volvía sofocante y el calor insoportable. Otto, con su mente siempre en busca de soluciones, propuso usar explosivos para despejar el camino. Hans, sin inmutarse, preparó la carga y tras una breve advertencia la detonaron. El estruendo fue ensordecedor. La explosión no solo abrió un camino, sino que liberó una presión interna descomunal. Antes de que pudieran reaccionar, una corriente furiosa de lava y agua los arrastró. Atrapados en esta fuerza descontrolada, el trío fue empujado por túneles vertiginosos a una velocidad aterradora. Incapaces de prever hacia dónde les llevaría aquel río abrasador de la tierra misma. La fuerza de la corriente mezclada con el calor sofocante los arrastró a una velocidad vertiginosa por túneles desconocidos. Axel apenas podía distinguir lo que ocurría a su alrededor, aferrándose desesperadamente a lo que encontraba mientras el agua y el vapor lo envolvían. El profesor, aunque aterrorizado, intentaba analizar la situación, mientras Hans, como siempre, permanecía sereno, dejando que el instinto y la fuerza lo guiaran.
La presión aumentaba a medida que la corriente los empujaba hacia arriba y el rugido de la tierra era ensordecedor. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, fueron lanzados al exterior en un estallido violento de agua, vapor y cenizas. Se encontraban en medio de una erupción volcánica, expulsados a la superficie por las entrañas de la tierra. Aturdidos y exhaustos, rodaron por la ladera de un volcán, sus cuerpos cubiertos de ceniza y sus mentes tratando de procesar lo sucedido. Cuando lograron recuperar la compostura, Otto reconoció el lugar. No estaban en Islandia, sino en Italia, específicamente en el volcán Stromboli. Habían sido transportados a cientos de kilómetros de distancia, emergiendo a través de otro volcán. El contraste entre el caos vivido y la luz del sol sobre el Mediterráneo fue abrumador, pero finalmente estaban a salvo y de regreso al mundo conocido. Después de su inesperada salida del Stromboli, el grupo tardó días en recuperarse por completo. Sus cuerpos estaban agotados y sus mentes todavía procesaban la magnitud de la aventura que habían vivido. Sin embargo, el alivio de haber regresado a la superficie era inmenso, y la determinación del profesor de regresar a Hamburgo para compartir su descubrimiento era inquebrantable. Axel, aunque aún estremecido por los peligros enfrentados, no podía evitar sentirse fascinado por lo que habían presenciado en el corazón del planeta. Cuando finalmente llegaron a Hamburgo, fueron recibidos con incredulidad por aquellos que habían considerado su empresa como una locura sin sentido. Otto, radiante de orgullo, se apresuró a documentar sus hallazgos con mapas, esquemas y descripciones minuciosas. Narró las maravillas del mundo subterráneo, el océano oculto, las criaturas prehistóricas y las extraordinarias formaciones geológicas. Aunque muchos de sus colegas científicos reaccionaron con escepticismo, su pasión y convicción hicieron que el relato no pasara desapercibido. Por su parte, Axel tomó un camino más introspectivo. Agradecido de haber sobrevivido, reflexionó sobre las maravillas del planeta y los límites del conocimiento humano. Se dio cuenta de que el mundo, tanto el conocido como el desconocido, estaba lleno de misterios esperando ser descubiertos, pero también de peligros que requerían prudencia y respeto. Aunque no deseaba repetir la aventura, sabía que jamás olvidaría lo que había vivido en las entrañas de la tierra.